Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Como todos los viernes, damos inicio a este programa informativo y en esta ocasión, como lo hemos informado en programas anteriores, ya derechamente desplegándonos en esta importante campaña electoral que nos va a llevar al Consejo Constitucional. Queremos mostrarles nuestras actividades. Hemos estado desplegados prácticamente en toda la región y hoy día queremos comentar aspectos de la campaña, pero también cuestiones que tienen que ver con el fondo de la discusión, la redacción, la discusión de una nueva Constitución para Chile. En esta ocasión me acompaña mi amigo y compañero concejal Gerardo Facomio Sáez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gerardo. Muchas gracias, don Alejandro. Aquí estamos, como siempre, siento muy contentos de poder estar primeramente aquí, ¿cierto?, en este programa que se ha convertido en nuestra casa, Efecto Keller, como dice don Alejandro, y en este rol, ¿cierto?, donde a usted le ha tocado asumir este desafío que nosotros en algún minuto le planteamos de quizás dejar no sé si la comodidad de ser concejal, pero un lugar seguro para enfrentar esta elección, ¿cierto?, llena de incertidumbre, que el 7 de mayo, ¿cierto?, decidirá los futuros candidatos a constituyente. Y en este proceso de acompañamiento es una alegría, ¿cierto?, ser parte de su campaña, y aquí andamos, pues, recorriendo la hermosa comuna de Panguipulli el día de hoy en bonitas actividades donde hemos estado con mucha gente bonita de la comuna de Panguipulli. Facomio, yo también quiero comunicarle a nuestros televidentes, a nuestras televidentes, que tú has asumido un rol protagónico en la coordinación de mis actividades de campaña acá en la comuna de Panguipulli, cosa que yo agradezco mucho. Y como tú lo señalaste al principio de tu intervención, es cierto, el Partido Socialista y otras fuerzas de la región de Los Ríos me pidieron tomar el desafío de postularme a consejero constitucional. Tú sabes que no fue una decisión fácil. Así es. Porque yo había asumido con mucho entusiasmo, Facomio, este rol de concejal. Quise ser un buen concejal, cercano a la gente, representar sus inquietudes, pero también proponer en el consejo y especialmente al alcalde iniciativas fundamentales para asegurar un camino de certezas en el futuro de nuestra comuna y su gente. No fue fácil, digo, porque no solo tuve que renunciar al cargo de concejal, porque esa función de concejal con la candidatura son incompatibles, sino que además renuncié a, en la práctica, ser candidato a cualquier elección popular en los próximos 5 años. Pero a mí me pareció, y eso quiero explicárselo a nuestros y a nuestras televidentes, para mí me pareció fundamental, por la importancia de este proceso, estar allí. ¿Y por qué? Simplemente porque la experiencia, yo diría, muy negativa que tuvimos en el primer intento, nos dejó un sabor amargo a todos, porque en la práctica más de un 62% de los electores y electoras rechazaron la propuesta elaborada por la Convención Constitucional. No vamos a entrar en detalle, digamos, respecto de esa materia, pero evidentemente nos dejó un sabor amargo porque nosotros fuimos parte de la campaña del apruebo. Y entonces, frente a ese fracaso, las fuerzas políticas del país, con expresión parlamentaria, con el apoyo del gobierno, evidentemente que el gobierno tuvo una participación en esto, escribieron un nuevo acuerdo, que fue el famoso acuerdo de los 12 puntos, que establece entonces un marco de discusión constitucional acotado, que crea además 3 figuras importantes, y yo creo que hay que comunicarlas. Una de ellas es el Consejo Asesor, que es la instancia encargada de entregar un borrador de la Constitución.
va a existir, digo, una instancia democrática con elección de consejeros y consejeras que se denomina Consejo Constitucional, que va a estar conformado por 25 ciudadanas y 25 ciudadanos, una conformación paritaria. Y además va a existir otra instancia, que es el Consejo de Admisibilidad, que esta instancia va a revisar, en definitiva, los bordes, la compatibilidad de esta propuesta constitucional con los 12 puntos acordados. En ese sentido, entonces, lo que se busca, y así lo entiendo yo, es asegurar que el proceso de redacción de la Constitución nueva sea un proceso serio, con mucha responsabilidad, con moderación y sobre todo permita que quienes tenemos ideas políticas, las mías son de izquierda, obviamente no lo puedo ocultar ni tengo por qué hacerlo, pero yo debo salirme de mi trinchera ideológica para generar, sin perder mi matriz de pensamiento político, generar caminos de acuerdo que nos permita proponerle al país una constitución que identifique, que reconozca la variada diversidad que caracteriza a nuestro país, tanto territorial como económica, política, cultural y social. De tal manera que, dadas esas características de este nuevo proceso, sentí que mi experiencia como alcalde, como concejal, como presidente de la Asociación de Municipalidades de la provincia de Valdivia, antes de que fuéramos región, me permite a mí entonces ya establecer un eje fundamental en este proceso de discusión constitucional, que es el fortalecimiento de las municipalidades, la descentralización y la autonomía verdadera de nuestras regiones. En tal sentido que ese pilar de mis propuestas, de mi participación en este debate, va asociado obviamente a la necesidad de conformar a través de las normas constitucionales un Estado social de derechos democráticos. Y eso significa sencillamente vincular esta futura nueva constitución con la resolución de los graves problemas que afectan a las personas que viven en este país, partiendo de la salud, la educación, el derecho a la vivienda, la seguridad pública, que se ha tornado un tema fundamental. En tal sentido, lo que quiero decir, Facomio, y expresarle a nuestros televidentes, es que renunciar a todo lo que era seguro en mi caso, como el caso de la concejalía y la posibilidad de ser candidato a alcalde en la próxima elección, tiene, diría yo, una justificación precisamente en la importancia que tiene para el país este debate constitucional. Por lo tanto, acepté la invitación del Partido Socialista, que se comprometió con mucho cariño, con mucho respeto por mi trayectoria. Cuento hoy día con el apoyo de todos los parlamentarios socialistas, me refiero al senador Alfonso Durresti, al diputado Marcos Ilavaca, a la diputada Ana María Bravo, a mi amigo Luis Cubertino, que son figuras importantes de nuestra región y que se han comprometido, digo, con esta campaña que nos permita llevar a un representante de Panguipulli, un representante de la región, como es mi caso, a este Consejo Constitucional. ¿Qué te parece a ti ese desafío, digamos? Porque este es un desafío. Bueno, don Alejandro, yo creo que todos nosotros, ¿cierto? Una base importante ciudadana, ¿cierto? También de Panguipulli y de distintos lugares de la región que se sienten vinculados, ¿cierto? Sobre todo a la idea de centro-izquierda. Si bien ha sido muy accidentado todo lo que ha pasado con la Constitución, con las candidaturas, yo creo que se rearmó un proceso constituyente nuevo, ¿cierto? Que da un marco normativo, ¿cierto? Donde están los 12 puntos que toma la comisión de expertos y llama a elección ciudadana para el 7 de mayo para, en el fondo, redactar la nueva constitución. Y en ese proceso, todos los de centro izquierda sentimos la obligación
de participar en este nuevo proceso, porque es importante abordar todos los procesos democráticos, porque son en el fondo, al fin y al cabo, la única instancia donde en el fondo podemos plasmar, ¿cierto?, la voz ciudadana. Y en ese sentido, obviamente, frente a esa necesidad, se planteó, ¿cierto?, la necesidad de conseguir nombres que quisieran estar a disposición de este proceso, de gente con experiencia, comprometidos con la región, con un conocimiento acabado de esta región. Y en ese sentido yo también, ¿cierto?, fui parte de la gente que le pidió, ¿cierto?, usted, don Alejandro, este sacrificio para que en el fondo pudiéramos estar muy bien representados en la región de Los Ríos en el proceso constituyente. Yo por lo menos quiero decirle que yo estoy muy comprometido con su campaña, tengo fe que nos va a ir muy bien, espero que nos vaya muy bien por el bien de la región de Los Ríos y de nuestro país, donde ojalá usted pueda representar la voz de nosotros, y esperamos que nos vaya bien. Yo estoy comprometido con su proceso y esperamos lograr transformaciones sociales dentro de los marcos democráticos, y en ese sentido necesitamos seriedad, responsabilidad y conocimiento del territorio para poner como prioridades las verdaderas necesidades de la comunidad, ¿me entiendes? Caminos, agua, derecho a la vivienda, salud, educación, que son en el fondo las problemáticas que hoy día enfrentan una demanda de todo el pueblo chileno en su conjunto. Bueno, en relación a eso, yo y mi equipo, que ya está conformado y desplegándose por toda la región, hemos planteado un tipo de campaña que nos permita escuchar, conocer en profundidad las temáticas que están agobiando, que están causando problemas en la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, entonces, quiero reforzar mi disposición a que a través de ese proceso de escuchar, nutrir también desde la base democrática, desde la base social, mis planteamientos en la discusión constitucional. Es así entonces como hemos estado recorriendo hoy día, por ejemplo, la comuna de Panguipulli. En la mañana, no sé si nuestro director nos puede acompañar con algunas fotografías. Bueno, ahí estamos en el lanzamiento regional de las candidaturas de la lista Unidad para Chile. Quizás podemos, director, mostrar fotografías de Liquiñe, ¿no hay? Bueno, quería comentarles que estuvimos en Liquiñe hoy día junto al gobernador, el alcalde, el consejo municipal, inaugurando la ampliación del CESCOF de Liquiñe. Concretamente se trató, ¿no es cierto?, de la construcción, la ampliación del gimnasio que tiene especiales instalaciones para la kinesiología. También estuvimos inaugurando la nueva plaza de Liquiñe, que quedó muy bonita, y posteriormente nos trasladamos a Panguipulli, donde tuvimos un grato encuentro con 2 agrupaciones de adultos mayores, que fue muy importante conocer esa experiencia porque pudimos constatar las carencias que tienen ellos y ellas, porque en realidad son la mayoría mujeres, de infraestructura, de implementación, de apoyo efectivo, digamos, para realizar sus actividades. De tal manera que cada actividad en la que participamos nos va nutriendo de un sentido de realidad y nos va dando forma a las carencias que el actual Estado de Chile mantiene y que impiden que la gente viva con certeza, que viva con tranquilidad y seguridad. ¿Cómo has vivido tú estas primeras etapas, digamos, de nuestra campaña en relación con nuestra gente? Mire, yo creo que la recepción de la gente ha sido muy positiva. Hemos recorrido la comuna de Panguipulli y la región de Los Ríos, y yo creo que lo más importante de esto es notar en el fondo que la gente, si bien no comprende todavía en profundidad la importancia de lo que significa tener una nueva constitución, nosotros, cierto, como líderes políticos, usted como candidato a la constituyente, uno puede dar cuenta de la profundidad de lo que son las transformaciones que Chile necesita. Porque podemos ver deficiencias. O sea, en la mañana usted plantea el tema de Liquiñe, donde tuvimos un dirigente, Carcenio Neigual, 25 años de dirigente. Y don Carcenio Neigual, yo lo conozco que volvía a Panguipulli después de la universidad, después de haber trabajado en otras partes.
y uno lo puede escuchar hablando los mismos temas y necesidades que han existido siempre: caminos, agua y salud. Fuimos a un tema del adulto mayor, como muy bien usted dice, y las dos agrupaciones que visitamos lo plantean lo mismo. El adulto mayor está abandonado en Chile. Entonces uno puede ver que efectivamente, si bien la gente no tiene la capacidad de comprender a cabalidad la importancia de una constitución, sin duda una constitución que garantice derechos sociales en cuanto a salud, en cuanto a lo que tiene que ver con el adulto mayor, en cuanto a lo que tiene que ver con derecho al agua, en cuanto a lo que tiene que ver en el fondo con mayores recursos y descentralización, es fundamental. Entonces, a mí eso es lo que mueve, porque hoy día obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad de comunicarle a la gente la importancia de una nueva constitución, pero uno ve en el caminar la urgencia de transformaciones sociales de fondo. Sí, porque hay que decir, Facomio, que cuando hablamos de nueva constitución, estamos hablando de la ley de leyes, en el fondo. Es decir, es la ley fundamental que le da cabida, espacio a normas constitucionales que van a establecer nuevas formas de relación entre nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, pero también nuevos compromisos y características del Estado de Chile. Entonces, yo siento, Facomio, y es bueno decirlo, que la Constitución del 80, que es la que nos rige aún, a pesar de las modificaciones que se han hecho, sigue teniendo aspectos fundamentales que deben ser modificados, tiene una ilegitimidad de origen, porque se estableció, digamos, se impuso más bien en una época en que Chile no tenía democracia. Pero además han pasado 40 años desde la instauración de esta Constitución del año 80, y también ya esta Constitución muestra una inadecuación respecto de la nueva realidad de nuestra sociedad. Es decir, la nueva Constitución no solo es ilegítima, sino que no da espacio, no da cabida a esta realidad que se ha ido construyendo, que hemos ido construyendo como sociedad chilena. Y me refiero, por ejemplo, a ámbitos tan específicos como es el de la educación. Definitivamente la educación requiere un tipo de financiamiento completamente distinto que asegure que efectivamente la educación pública sea una oferta integral en calidad, ¿no es cierto?, en infraestructura, en implementación, en pedagogías, en métodos de enseñanza que permitan que efectivamente la escuela sea el ente transformador de la vida social de las personas. No hay nada más importante que la educación para alcanzar nuevas formas y nuevas calidades de vida. Y por lo tanto allí tenemos un desafío inmenso. ¿Qué decir del tema de las pensiones? Hoy día estamos seguros que si hacemos una encuesta, si nosotros le preguntamos a cada persona que hoy día tiene más de 60 años, su expectativa respecto de la pensión que va a recibir, evidentemente la respuesta sería absolutamente negativa, porque incluso falló esa reforma tributaria hace algunos días, en que al menos se aseguraba, vía esa reforma tributaria, una pensión única, garantizada, de 250.000 pesos. Entonces estamos hablando de cosas que son fundamentales en la vida de las personas. Terminamos una jornada, lo quiero recordar, en el sector de los tallos. Estamos hablando del adulto mayor, lo que hablaba recién. Sí, bueno, interrumpo entonces el comentario para decir que ahí estamos, por ejemplo, acompañando a nuestras amigas de la agrupación Adulto Mayor. Sí. ¿Ya? Una grata conversación, muy cariñosa, y pudimos constatar, escuchándolas, las enormes dificultades que ellas tienen para llevar a cabo su actividad. Son todas personas de tercera y cuarta edad, nos decían, que tienen incluso dificultades de movilidad y no tienen la implementación necesaria para poder encontrarse, digamos, en condiciones dignas, en condiciones saludables, porque además la infraestructura en la que desarrollan sus actividades contiene graves carencias. Entonces, la Constitución, eso es lo que queremos decir, Facomio, la Constitución no es una discusión abstracta, no es una discusión de teóricos ni de académicos, es una discusión muy práctica
que busca establecer normas, al menos desde mi perspectiva, que garanticen que eso que vimos hoy día en Liquiñe o en la visita a nuestras amigas de adultos mayores, efectivamente se puedan corregir. Exactamente. Lo que pasa, gracias a don Alejandro, quedé reflexionando, efectivamente, o sea, el proceso hoy día para las comunas, sobre todo para comunas de escasos recursos, comunas lejos de la urbe, ya porque Panguipulli queda lejos de Valdivia. Panguipulli es una de las comunas más grandes de todo el país. Entonces, cuando uno se topa con la realidad, ¿me entiendes? Porque esto es distinto a estar en Valdivia, estar sentadito ganando un buen sueldo, siendo profesional, disfrutando de la comodidad de la vida, ¿me entiendes? ¿Y yo por qué lo digo? Porque muchas veces uno interpela, ¿cierto?, a lo que es el centralismo, tanto funcionario y no funcionario, de que en el fondo todo lo mueven las ciudades y muchas veces ellos lo mueven desde una óptica donde muchas veces se insensibilizan de la realidad. O sea, yo le digo los caminos, le digo, como usted decía, adulto mayor. O sea, aquí... el deporte. Claro, son realidades donde la gente saca adelante sus proyectos sin nada y donde muchas veces el Estado no está presente. Y hoy día una de las grandes obligaciones y desafíos que va a tener este nuevo proceso constituyente tiene que ver en el fondo con volver a instalar el Estado como el motor de desarrollo y de ordenamiento de la sociedad, porque hoy día a mí me preocupa a veces porque avanzamos hacia un Estado que cada día tiene menos capacidad de poder en el fondo procesar la necesidad de la gente y ser el órgano conductor y ordenador de la sociedad. Porque lo vemos en Santiago, lo vemos donde pasa, primero que no llegan los recursos necesarios a la descentralización. Escogimos un gobernador, pero en el fondo el gobernador no es el jefe de los servicios. Por lo tanto, el gobernador tiene solamente la administración de determinados recursos, pero los servicios y los programas siguen siendo centralizados. Tenemos en el fondo, donde uno va, falta de policía, falta de distintos servicios. En Santiago la situación está desbordada. En el norte, ¿para qué decir? Entonces, el país necesita una nueva ley matriz, como es la Constitución, para que vuelva en el fondo a ordenar y a legitimar nuestro orden democrático. Y ese yo creo que es el gran desafío donde personas como usted, don Alejandro, van a jugar un rol importante. Aprovecho de hacer una expresión gráfica. Fíjate que la destrucción de los dinosaurios, que efectivamente fue provocada por un gran cataclismo con este asteroide que cayó en ese sector del Golfo de México, no los mató simplemente, sino que los inadaptó, porque los dinosaurios tenían un cerebro muy pequeño y tuvieron una dificultad inmensa en adaptarse a las nuevas condiciones ecológicas que generó ese cataclismo. Con el Estado pasa algo similar. Su cerebro es tan pequeño que no tiene capacidad de percibir lo que pasa en Liquiñe. Entonces, el centralismo, entonces, esta enfermedad centralista, lo que provoca es un ahogo, una inhibición de los procesos y de las potencialidades de los territorios. Por lo tanto, en la nueva Carta Magna, nosotros tenemos que ser muy claros en señalar que sin descentralización no hay ninguna posibilidad de asegurar el desarrollo equitativo de nuestros territorios. Y eso implica entonces que las regiones, obviamente, hoy día deben tener una autonomía tal, no solo en atribuciones, sino que también en financiamiento, que permita que efectivamente este gobernador democráticamente electo pueda resolver problemas como los que vimos hoy día con la señora Camchi ahí en la calle Portales. Hay una situación de alto riesgo, pero es tan difícil conseguir una solución porque son demasiados los órganos del Estado que intervienen para provocar la solución. O la misma situación que afecta hoy día a nuestras vecinas, a nuestras amigas de los adultos mayores, frente a una municipalidad que sin duda es el órgano más importante del Estado en el territorio de nuestra comuna, pero que carece de atribuciones, carece de recursos
y a veces también carece de capacidad de gestión para enfrentar estos casos. Entonces necesitamos que este nuevo Estado descentralizado instale con más fuerza a este órgano tan importante para la ciudadanía como es la municipalidad, y los transforme efectivamente en un gobierno local, un gobierno con capacidad de responder con rapidez a la inmensa demanda, las inmensas carencias que tiene nuestro territorio. Lo de Panguipulli es un ejemplo dramático porque el territorio es muy extenso. Nosotros tenemos cerca de 13 localidades, ¿no es cierto?, la mayoría de ellas ya con necesidades de pequeñas ciudades. Entonces, un estado de cosas como el que tenemos hoy día hace prácticamente imposible que esos territorios puedan alcanzar el desarrollo equitativo que garantice al menos las cuestiones esenciales de la vida de las personas. Entonces, insisto en que nuestra propuesta, nuestra discusión está en orden práctico, es decir, no se trata de una abstracción, se trata de enfrentar realidades que hoy día hacen prácticamente imposible o muy difícil la vida de las personas que habitan los territorios. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a bregar en la discusión constitucional, si es que la ciudadanía nos otorga el honor de representarla en este Consejo Constitucional, con mucha fuerza la necesidad de descentralizar el país como una política fundamental para permitir que emerjan las energías positivas que están instaladas, las capacidades, las potencialidades, los talentos que están instalados en nuestras comunas y en nuestras regiones. O sea, uno lo que espera, don Alejandro, yo por eso fui parte también de este proceso que le pidió en el fondo tomar este desafío tan importante para nuestro país y con mucha incertidumbre, era eso, porque en el fondo este proceso hay que terminar con la incertidumbre del proceso constitucional, hay que cerrar este capítulo, y para que este capítulo se cierre correctamente lo tenemos que hacer con certezas, con seguridades y sobre todo con un texto que dé la garantía suficiente al país, a la ciudadanía, de que en el fondo es una herramienta válida para representar los anhelos de la comunidad. Y en ese sentido, ¿yo por qué lo quiero decir? Porque yo tengo fe que usted, don Alejandro, sus 8 años de alcalde, conductor, ¿cierto?, del capítulo que tiene que ver con la municipalidad de la región y que peleó por la región de Los Ríos para que nosotros lo que hoy día vivimos sea un poco menos duro. Si antiguamente Panguipulli tenía que ir a buscar los recursos a Puerto Montt, eso hoy día se ha olvidado, ¿cierto? Se ha olvidado un poco porque ya Valdivia ya se encuentra lejos. Imagínense antes cuando un comité tenía que ir, por ejemplo, a Puerto Montt a buscar los papeles. ¿Entiendes? Hablábamos el otro día de la señora, por ejemplo, de señora dirigente antigua y nos contaban eso, o sea, el sufrimiento. Entonces, yo creo que gente como usted, don Alejandro, va a tener la capacidad de golpear la mesa, ¿me entiendes? Va a tener la capacidad de exigir, va a tener la capacidad de decir las prioridades de la región son primero, y aquí nadie, ni ningún acuerdo político, nadie les va a venir a decir cuáles son las prioridades de nosotros. ¿Me entiendes? O sea, y eso usted lo va a hacer. el ejemplo que tú das, Facomio, de Puerto Montt, afectaba, por supuesto, y gravemente a los dirigentes y dirigentas, pero también a la nuestra amiga a la Teresa municipalidad. Gavilán, ¿se acuerda? Claro. Ella me contaba una historia cuando viajaban. Exactamente. Imagínate viajar a una reunión del CORE en Puerto Montt, 7 horas en una islita cerca de Buqueldón, y que el intendente te diga: alcalde, tiene 5 minutos para presentar su proyecto. Y se trataba nada menos que el gran proyecto educacional Ayarrehue, donde tenemos, ¿no es cierto?, la sala cuna, tenemos el prekinder, tenemos la escuela Claudio Rao y el Altamira. 5 minutos para presentar el proyecto. Y después de eso volver 7 horas a Panguipulli. Entonces yo allí descubrí el terrible flagelo que significa el centralismo. Porque claramente desde Puerto Montt no se veía Valdivia, pero menos se veía Panguipulli, en nuestra comuna. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de instalar el Estado en los territorios donde vive la gente, estamos hablando de cosas muy concretas. Por eso el concepto de descentralización debe ser una de las cuestiones más importantes que logremos como norma constitucional en la nueva Constitución. Pero hay otras cosas que son tan relevantes, por ejemplo, la seguridad pública. Así es. Que es un tema... yo siempre digo, Facomio, ¿de qué nos sirve aspirar a una sociedad económicamente sana
si cuando salimos de nuestras casas arriesgamos la vida y nuestros bienes? Así es. Entonces, la seguridad pública es un tema casi Una prioridad. una prioridad absoluta. Pero ¿qué tenemos al frente? Tenemos un Estado debilitado que no tiene capacidad de generar inteligencia suficiente para enfrentar el flagelo del narcotráfico. El Estado da una pelea casi imposible de ganar, porque el narcotráfico, que es un flagelo mundial, planetario, ¿no es cierto?, se provee de un poder de fuego superior al de las policías. Tiene capacidad de generar su propia inteligencia a través de las redes sociales, de la revolución digital que estamos viviendo. Tiene un poder económico inmenso que puede perfectamente comprar conciencias en distintos aspectos de la sociedad. Entonces, con las armas que el actual Estado tiene, es imposible ganar esa batalla del narcotráfico. Entonces nosotros tenemos que, primero, fortalecer una capacidad de generar inteligencia que permita conocer las finanzas, conocer los ciclos, los movimientos que hace el narcotráfico en nuestro país y en el mundo. Necesitamos una policía, primero, que tenga un poder de fuego equitativo, superior al del narcotráfico. Pero también necesitamos a unas policías que sean capaces de, desde el punto operativo, tener toda la información necesaria para enfrentar ese flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. Y también la sociedad tiene que aprender a valorar el trabajo de la policía. La policía no puede actuar con éxito si no tiene el respaldo de las instituciones del Estado y no tiene prestigio frente a la sociedad. Entonces, estamos frente a una situación crítica que requiere de transformaciones muy importantes para enfrentar esta situación que nos va a afectar siempre, porque el narcotráfico, así como crece la tecnología, así como crecen las economías, también ellos van avanzando, ¿no es cierto?, y desarrollando su poder de manera a veces más rápida que el Estado. Entonces, estamos hablando de cuestiones fundamentales. Yo propuse en alguna discusión, y creo que es un tema que vamos a tener que debatir, y lo pongo en discusión hoy día en este programa, en esta mesa de conversación. Yo creo que a Carabineros de Chile hay que quitarle ciertas tareas que a mi juicio no debiera cumplir, como el control del tránsito, por ejemplo, el pasar partes o el entregar notificaciones de las fiscalías, ¿no es cierto?, a los ciudadanos cuando tienen alguna situación judicial. Yo creo que Chile debe permitir que Carabineros esté vinculado directamente y exclusivamente al tema de la delincuencia y la seguridad pública. Y por otro lado, el Estado debe avanzar, a mi juicio, en la creación, innovar más bien, en la creación de policías de carácter regional o local. Esto puede ser es perfectamente posible si hacemos una discusión seria y responsable. Una policía que yo llamaría de incivilidades, que se encargue de poner la boleta del auto mal estacionado, que comunique la notificación al vecino que tiene alguna situación en un tribunal, que se preocupe de cuestiones que no necesitan de una policía necesariamente armada. Entonces, si lográramos contar con una policía especializada en este ámbito de las incivilidades, vamos a liberar a Carabineros de Chile de una función que evidentemente ocupa tiempo, recursos, personal, y que no tiene ninguna posibilidad de enfrentar, más bien disminuye la capacidad de Carabineros de enfrentar a la delincuencia del narcotráfico. Son cuestiones que deben ser discutidas en profundidad, porque estamos hablando del tema de la seguridad pública que hoy, quizás en pequeños poblados como los que tenemos en Pacbuyi, no sea tan relevante, pero a nivel regional, a nivel de la capital de la comuna, estamos con problemas absolutamente graves. Es relevante en las localidades, usted sabe, Coñaripe, en el Tume, hay un desastre ahí en tema de seguridad pública, ahí se necesita más policía, los vecinos lo piden todos los días, ahí pasan miles de cosas graves, entonces necesitamos en todos lados, yo creo que
la demanda por seguridad pública, como usted dice, es la prioridad. Yo comparto con usted. Pero no, ¿concuerdas conmigo en señalar que si nosotros creáramos policías locales o regionales que atiendan cuestiones que no son criminales, claro, yo creo liberaríamos personal para el combate Claro, al narcotráfico y la delincuencia? Sí, yo creo que hay que avanzar en un camino de que la burocracia de la policía la administre ya un poder civil, por decirlo, ¿me entiendes? O sea, gente que Una policía civil. Eso, gente más de civil, y que en el fondo no tengamos a los carabineros quizás detrás de un escritorio, y que obviamente generar estímulos para que haya más carabineros, porque lo necesitamos. Uno lo ve, si uno recorre cualquier localidad y comuna del país y de la región, lo primero que te dicen es eso. O sea, nos contaban los vecinos de Coñaripe, estuvimos ahí Sí. hace un par de días, el terrible problema que provoca el tráfico de droga. Exactamente. Yo no sé si es microtráfico, pero efectivamente hay ahí un problema serio. Claro. Y probablemente en el Tume y se repita en todas las localidades con flujos turísticos elevados. Entonces, son problemas que no se resuelven haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Se resuelven transformando la concepción, la filosofía con que el Estado ataca al narcotráfico y a la delincuencia. Y eso requiere entonces una modificación de la estructura del Estado, un fortalecimiento de las policías y sobre todo la capacidad de generar inteligencia. ¿A qué le llamamos inteligencia? Información adecuada, ¿no es cierto?, sobre cómo se mueve el narcotráfico y la delincuencia, porque ahí fallamos. La Agencia Nacional de Inteligencia a mí me parece que está absolutamente carente de atribuciones, es casi microcefálica. Entonces, en el tema de la seguridad pública se va a producir sin duda alguna una gran discusión en el Consejo Constitucional, y nosotros tenemos que ser capaces, desde nuestro pensamiento, incorporar, ¿no es cierto?, y apoyar aquellas normas que permitan corregir la situación que hoy día nos afecta. Esa es una cuestión clarísima. Hoy día estuvimos con don Andrés Valenzuela, presidente de la Liga Campesina, conociendo los primeros pasos de un gran proyecto de construcción de una cancha, de un estadio, digamos, moderno. Ahí está el compromiso del Consejo, el alcalde, el gobernador regional, don Luis Cubertino. Y fíjate lo difícil que es generar un proyecto deportivo en un área rural como Los Tallos. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros tuviésemos capacidad de acelerar procesos de construcción de espacios para el deporte y la cultura, sin duda la oferta a nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, para salirse de tendencias negativas, digamos, sin duda disminuiría enormemente el riesgo de que vastos sectores de la juventud terminen en alguna medida influenciados por el narcotráfico, por la delincuencia. O sea, hay una relación, quiero decir, estrecha entre el problema de la seguridad pública y la importancia que el Estado le da a la práctica del deporte y la cultura. ¿No te parece? Sí, exactamente. Yo creo que el trabajo de la constituyente, sobre todo en espacios de seguridad pública, creación de espacios saludables, seguros, son los grandes desafíos. Y lo más importante en el fondo es tener la capacidad y la coherencia y consecuencia de tomar decisiones en torno a nuestra realidad y más allá de lo que signifique el aplauso fácil, lo que signifique en el fondo la decisión difícil. Yo sé que usted, don Alejandro, si sale, va a estar a la altura de poner por delante la necesidad de esta región. Y más allá de la presión de algún político de turno, de la presión de algún actor, usted tiene la capacidad siempre de poner por delante su experiencia por el desarrollo de esta región de los ríos. Y eso es lo que a mí me motiva a trabajar con usted. Mi compromiso, mi principal compromiso es representar y transformar los anhelos, las esperanzas de la persona de mi comuna de Panguipulli y de la región de los ríos en normas
constitucionales que resuelvan y enfrenten adecuadamente los problemas que hoy día afectan a nuestra ciudadanía. Ese compromiso lo tengo la experiencia, tengo la fuerza y no les quepa ninguna duda que lo voy a hacer. El director me dice que vamos a hacer una pequeña pasada por las actividades de campaña, porque ya estamos en plena campaña, hay que decir, la elección es el 7 de mayo, y a partir del 7 de abril se inicia el periodo electoral, es decir, el periodo en el que podemos hacer campañas con letreros, ¿no es cierto?, publicaciones en los diarios y en las radios. Aquí estamos en Los Lagos, en una actividad importante con el mundo campesino, entregando abonos para las siembras que se anuncian ya en nuestro territorio regional. El mundo campesino, Facomio, yo siempre digo, no solo es un mundo de la producción, el mundo campesino es una forma de vida, una cultura, y yo creo que el Estado debe asegurar que la vida en el campo sea tan digna, tan moderna y con tanto bienestar como lo es en la ciudad. Y eso implica un enorme esfuerzo del Estado para fortalecer, ¿no es cierto?, este mundo rural que juega un rol fundamental, no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la ecología, porque el mundo campesino nos permite producir alimentos sanos que vayan destinados a nuestra ciudadanía. Aquí donde estamos, con el gobernador, está Anita Mankelef, con la Asociación Comunal de Mujeres Rayén Ligüen. De Mujeres Rayén Ligüen, fundada en los primeros años de mi primer periodo de alcalde. Aquí ellas están celebrando 21 años de vida. También está Ariadne, mi señora, que fue parte importante en la creación y apoyo de estos grupos de mujeres que hoy día celebran 21 años. Ahí está también, entiendo, sí, veo a la diputada Ana María Bravo, sí, que nos acompañó en esa ocasión. Ahí estamos con la mamá de la Anita Mankelef, la señora Flor, conversando sobre el pasado y el futuro. Un grato momento para todos y para todas. Ahí estamos con también una mujer que es funcionaria municipal. Dirigente, presidenta de la CEMUCH. La nueva presidenta, sí, de la CEMUCH, una mujer. Es decir, vemos cómo las mujeres... Loreto Gómez, están tomando cada vez mayores espacios, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos de la vida, y sí debe ser porque nosotros también vamos a defender en la nueva Constitución políticas que aseguren igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Acá, en un puerta a puerta, en Río Bueno, junto al al concejal, Vance Montesinos, la diputada Ana María Bravo y vecinas, una dirigente importante de esa población que nos acogió con mucho cariño en este puerta a puerta. Eso fue en la comuna de Río Bueno. Ahí estamos con dos personajes importantes de nuestra región, pues. El senador Alfonso Urresti y el consejero regional Ítalo Martínez, dos hombres que se han dedicado por muchos años a recorrer la región apoyando iniciativas concretas, y Alfonso, hay que decirlo, con una actividad legislativa muy importante, especialmente en el área de la protección del medio ambiente. Yo creo que hay que destacar en Alfonso esa capacidad de trabajo que ha permitido contar hoy día con una moderna legislación que resguarda los humedales, hablemos de la nueva ley apícola y otras iniciativas que han resultado fundamentales para resguardar nuestra vida ecológica. Aquí estamos en una grata conversación con un gran amigo y compañero, don Luis Rosales, un hombre, un servidor público, un dirigente social histórico de Panguipulli, que nos brindó ahí un espacio para conversar, y esa sabiduría de don Lucho también nos nutre, Facomio, en argumentos, en razones, en fuerza, para estar presentes en este debate constitucional que esperamos
sea exitoso para mí y me dé la oportunidad de representar a Panguipulli, a nuestra región. Aquí estamos con un amigo de Panguipulli, ahí en la esquina de calle Martínez de Rosa con Pedro de Valdivia, gran amigo que me saludó muy cariñosamente y por supuesto fue muy grato para mí estar con él. Aquí estamos con un gran amigo en Antilhue. Se trata de don Carlos Alocilla. Me acompañó en esa ocasión la diputada Ana María Bravo. Don Carlos Alocilla es un emprendedor, pero también es un gran comunicador social, porque él maneja una radio comunitaria en la localidad de Antilhue, comuna de Los Lagos. Siempre disfruto de sus quesos. Aquí con un hombre conocido nuestro que hace patria allá en esa localidad de Pirihuayco. Don Carlos, de verdad, es un hombre muy comprometido con su sector. Junto al concejal Facomio Sáez hemos estado siempre preocupados de la situación de Pirihuayco y estamos comprometidos, ¿no es cierto?, para seguir apoyando estas iniciativas que son tan importantes y que van a mejorar la vida de nuestra gente. Aquí estamos en una reunión de incorporación a la asociación, a la agrupación de discapacitados de Panguipulli. Me incorporé formalmente a esta organización porque yo, como ustedes saben, padezco de una hipoacusia, es decir, una disminución de mi audición que es muy severa. Uso un audífono, que es lo que me permite conversar con cierta normalidad, y creo que es muy importante dar señales muy concretas de apoyo también a los discapacitados. Fíjate, Facomio, que nosotros buscamos información sobre la cantidad de discapacitados y discapacitadas en Chile. Fue muy difícil y encontramos datos del 2015. Es decir, entre el 2015 y el 2023 no hay información actualizada. ¿Y qué significa eso? Que el Estado de Chile no tiene mucha preocupación por esta realidad que afecta a 2,6 millones de chilenos y chilenas. En Panguipulli, en la región, la cifra supera los 60.000 y probablemente en nuestra comuna existe una cifra superior a 1.000 o a 2.000 personas que padecen de discapacidad, de alguna discapacidad. Es muy importante entonces que cuando hablemos de constitución, de nueva constitución, podamos crear normas que garanticen la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, porque es un derecho humano fundamental. Las sociedades modernas no pueden segregar a las personas que tienen dificultades, tienen que crear los medios jurídicos, pero también técnicos, financieros, para que las personas se integren con la mayor normalidad posible a la vida productiva, social, cultural y política de nuestro país. Todo esto tiene que ver con la Constitución, ¿no te parece? Así es. Son procesos importantes porque para que esta Constitución le vaya bien, tiene que ser de los chilenos. Y para que sea de los chilenos, tiene que tener los temas que le interesan a los chilenos, y eso tiene que ver en el fondo con mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas, sobre todo de los que tienen menos, sobre todo de los que tienen menos posibilidades, sobre todo de los que les cuesta más. Y en ese sentido tengo fe que este proceso va a servir para representar eso, y que usted en el fondo va a estar ahí peleando los intereses de la región de Los Ríos y de los vecinos y vecinas que tanto necesitan un desarrollo armónico con nuestro medio ambiente, y también en el fondo con dignidad y con oportunidades de salir adelante. Así es. Bueno, ya nuestro director nos está marcando los tiempos, Facomio. Ha sido una grata conversación. Nosotros vamos a seguir desplegados por la región, porque nuestra obligación es hacerlo, escuchando a las personas para nutrir nuestros planteamientos con la voz de la gente y representarlas, y ganamos con mucha fuerza. Quiero decirte, y es bueno decirlo también a nuestros televidentes, que esta elección es similar a la de senadores. Es decir, se eligen 3 consejeros o consejeras constitucionales en la región de Los Ríos, con voto obligatorio, y la elección es el 7 de mayo. Así es que las invitamos a informarse. Nosotros estamos activos en las redes sociales, tenemos ahí Facebook, tenemos Instagram,
Twitter. Por lo tanto, si me permite, no podemos mostrar, no tenemos cómo mostrarlo, ¿no? Ah, pero hay una foto con... No alcanza a verse, ¿no? Pero si buscan Alejandro Kohler, van a encontrar nuestras redes sociales y allí van a poder informarse. Seguimos el recorrido entonces por toda la región, porque hay que estar en todas las comunas, y ya nos estamos despidiendo. Facomio, tienes ahí unos segundos para despedirte. No, gracias, como siempre, don Alejandro, es una alegría estar en este programa. Y bueno, más que nada invitar a los vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli, de los sectores rurales y la región de Los Ríos que ven este programa, invitarlos a todos, ¿cierto?, a votar por el D14. Alejandro Keller Vargas, candidato constituyente de la región de Los Ríos. Y yo quiero, sí, antes de despedirme, quiero decir algo. Agradecer con mucha profundidad el apoyo que me brinda Facomio Sáez, Gerardo Facomio Sáez. Lo digo porque nos conocimos al inicio del proceso que iniciamos en el Consejo Municipal, nos hicimos amigos, tenemos afinidades importantes en muchas áreas, y eso ha permitido que se vaya cultivando una amistad que es muy profunda hoy día, muy sincera. Y yo creo que Facomio se está expresando hoy día como un nuevo líder en la comuna de Panguipulli. Y esos liderazgos que tienen que ver con el futuro. Y yo espero que Facomio alcance ese liderazgo justo cuando tengamos una nueva constitución. Porque evidentemente la nueva constitución debe garantizarle a los municipios, a los alcaldes, a los concejales, ¿verdad?, a las concejalas, mejores condiciones para hacer su trabajo. Porque hoy día es complejo, ¿verdad?, por las carencias que tienen las municipalidades. Pero yo no dudo que Facomio se va a desarrollar como un gran líder de nuestra comuna y yo espero colaborarle con una buena constitución. Gracias, para hacer la vida más fácil, ¿no? Muchas gracias. Y yo los llamo entonces a que sigamos juntos en este proceso hasta el 7 de mayo con confianza. Porque nuestro eslogan, y no lo inventamos nosotros, nos lo dijeron las mismas vecinas y vecinos. Dijeron, Kohler da confianza. Así que con confianza seguimos avanzando hacia una nueva constitución para Chile, para todos y para todas. Muchas gracias, hasta la próxima. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.